Quiero en esta mañana contarte también de una noticia muy importante, una noticia trascendental y crucial. Si por favor, Lu, nos puedes poner el flyer o el... Estamos convocados como iglesia a el ayuno global por Israel el próximo 7 de mayo, es decir, a partir del domingo que viene, hasta el 28 de mayo, por 21 días, en el mundo entero, hay una convocatoria para ayunar y orar por Israel, ¿de acuerdo? Y quiero decirte que como casa espiritual, las puertas de este lugar son abiertas para esta realidad también. Espero que te sumes, espero que digas, Señor, acá estoy. Pero a propósito de ello, gracias Lu, decidí en esta mañana correr un poquito nuestra agenda, porque dije, Señor, quiero justicia sobre esta casa en lo que significa poder estar todos en la misma página, los miembros de esta casa, de poder abrazar aún esta realidad que implica a Israel. ¿Cuántos el año pasado transitaron Israel en el plan de Dios? Que por favor levanten la mano. Ok. A todos estos, los 21 días tienen que estar ahí, pero de cabeza, ¿de acuerdo? O sea, vamos a contender por eso. Pero después vino a mi corazón esta carga de decir, Señor, ¿y el resto de la congregación qué? Simplemente dirán, ay, bueno, es como el próximo domingo al terminar el encuentro hay feria de platos. Da igual eso, vienen 21 días de ayuno por Israel. ¿Está bien? O sea, el que no tiene ese entendimiento de parte del Señor puede asimilarlo como una oferta más en lo que significa el menú de Dios. Y en esta mañana vengo para decir, Señor, que hoy nos des la gracia de ponernos a todos en la misma página. Y yo hoy día voy a predicar de Israel, porque mi intención en esta mañana es que podamos salir de este lugar con un entendimiento más profundo y más cabal del plan del Señor. Quiero decirles lo siguiente: como iglesia estamos transicionando a lo que significa aprender a ser una iglesia madura, no más dura, sino madura. ¿Me siguen, no? Porque claro, la iglesia que a veces es más aniñada, siempre digo, cuando Cristo regrese, Cristo no va a venir a reinar con una iglesia quinceañera y caprichosa, sino que va a reinar con la mejor versión de la iglesia. Una iglesia gloriosa, una iglesia completamente madura. No una iglesia que está mirando sus caprichos y si acaso Dios no me responde estoy enojado con Él. ¿Cómo transicionamos de una iglesia caprichosa, de una iglesia infantil a una iglesia madura? Y es porque, amados, estamos sentados en la mesa del Rey. Y precisamente por estar sentados en su mesa hay asuntos que para el Rey son trascendentales. La iglesia caprichosa, la iglesia inmadura es la iglesia que clama a Dios. Es la iglesia que abre su boca, que le reclama a Dios, que le pide a Dios. Es una iglesia que clama, pero para sus intereses personales. ¿Me seguís hasta acá? ¿Me seguís? La iglesia caprichosa es la que está enfocada solamente en decir, Dios, respondeme a esto y habla de esto. Y confirmame esto y mostrame esto otro. Y si no lo haces, te voy a hacer un piquete. Va. Ahora, la iglesia madura es la iglesia que aprende a callar su voz y comienza a escuchar el clamor que hay en el corazón del Padre cuando está sentado en la mesa. Porque quiero decirte que el Padre también está clamando. ¿Y sabes quiénes le oyen? Los maduros, que no solamente dicen, Señor,
tus palabras son palabras de vida eterna. Por consiguiente voy a menguar mi hablar y voy a prestar atención a tus palabras. La iglesia madura es una iglesia que no solamente se sienta en la mesa del Padre, sino que además escucha el clamor que hay en el Padre y se alinea a ese ruego y ese clamor. ¿Me seguís, iglesia, no? Entonces, me encantaría decirte, así que nosotros que ya somos una iglesia súper madura, este es un tema que casi lo llevamos de taquito, pero ¿sabes qué? Venimos con un espíritu enseñable. Venimos con toda la intención de decir, Señor, alinea nuestra vida a tu plan. En esta tarde, en esta mañana, voy a apagar mi voz un poquito. Voy a bajar un cambio a mis deseos, a mis anhelos, y voy a escuchar tu voz. ¿Y qué es lo que clama a tu corazón? ¿Cuál es el ruego que hoy hace que aún el cielo siga manifestando el plan? Y darnos cuenta, iglesia, que Dios nos ha puesto en el privilegio no solamente de sentarnos en la mesa, siendo personas que han experimentado el hacer memoria de su sacrificio, siendo personas que han experimentado las enseñanzas, personas que han experimentado la sanidad, la restauración y aún la identidad nuestra como hijos de este Padre Celestial. Pero lo que vamos a hacer ahora es sentarnos a la mesa para decir, papá, habla en esta mañana. Y lo que verdaderamente quieras sembrar en nuestras vidas. Miren, yo es algo que declaro sobre esta casa. Viene un tiempo de avance del reino en el nombre de Cristo Jesús. Va a avanzar el reino. Va a avanzar el reino. Y esta palabra va a ser sembrada en tu vida. Pero no solamente para un entendimiento y que solamente quede ahí, sino para decir, Señor, voy a responder esa palabra. Voy a responder esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte gracias que nos has traído hasta este lugar. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias porque en esta hora podemos disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestros pensamientos para enfocarnos en tu persona y en tu voz, Señor. Háblanos en esta mañana. Espíritu Santo, toma el control de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra salud física, emocional y aún espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Todo dolor en esta hora se disipa por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Todo aquello que nos quiera distraerlo, todo aquello que nos quiera sacar de este lugar, Señor. Aún lo técnico se sujeta a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta preciosa mañana cubrimos nuestros hogares, nuestras casas también y aún nuestras familias. Y por sobre todas las cosas, declaramos nuestro corazón como terreno fértil, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta palabra sea sembrada en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Quiero rápidamente decirte y quiero contarte la belleza del plan de mi amado Padre Celestial. Para poder ver la pasión y ver el corazón de Dios salvador en favor de toda la humanidad. Pero quiero decirte que aún en medio de ese corazón salvador, Dios también tiene en su corazón a Israel como nación. Y Dios quiso usar a esta nación, Israel, para traer salvación a las demás naciones. ¿Qué está diciendo el pastor? Pará. Este Dios que siempre piensa en términos globales, en términos corporativos, Dios piensa en naciones, tiene un corazón de salvación y detrás de ese plan redentor y de salvación también eligió un vehículo, también eligió una manera, un método por el cual establecer dicho plan. A propósito de ello, nosotros en el libro de Génesis se nos muestra rápidamente cómo caímos. Génesis capítulo número 1, la creación del hombre. Génesis capítulo número 2, la creación de la mujer y todo lo demás, por supuesto. Pero Génesis capítulo número 3, tal vez uno de los
capítulos más tristes que contiene la Biblia, y digo tristes porque en realidad expone nuestra condición de raza caída como seres humanos. Le dimos lugar al pecado, accedimos al pecado, y finalmente todo eso conlleva a lo que significa Dios, que antes de la fundación del mundo Él ya sabía cuál iba a ser nuestra respuesta, en la libertad que Él nos dio para elegir camino de bendición o camino de maldición, para elegir. Coman de absolutamente todo menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que ustedes prueben de ese árbol, de ese fruto, ustedes morirán. ¿Qué fue lo que hicimos? Finalmente probamos. Adán y Eva nos representaron allí en el huerto del Edén, capítulo número 3. Y esto pone de manifiesto que la humanidad, a partir de Génesis capítulo número 3, la humanidad necesita imperiosamente de un Salvador. Nosotros necesitamos de un Salvador. Y Dios necesita de un vehículo para manifestar ese plan de redención y de salvación. Y por eso es que allí surge o entra en escena la vida de Abraham, el vehículo. Y de ahí que surge a un Israel como nación. Ahora, antes de llegar a Génesis capítulo número 12, del 3 al 12, vos podés ver, ya que hoy o mañana vas a tener tiempo, te recomiendo que lo hagas. Vas a poder leer cómo el corazón del hombre empieza a escalar en cuanto a la independencia de Dios. Empieza a decir, Dios dijo esto, yo voy a hacer lo otro, ¿no? Y empezamos a ver cómo la humanidad, la creación, lo que en un principio se estableció como multiplíquense, fructifiquen, administren sabiamente los recursos. El hombre empezó a depravarse, el hombre empezó, Génesis capítulo número 6, dice que el hombre entró en caminos de tanta oscuridad, de tanta depravación, de tanto desorden en lo sexual, de tanto desorden en cuanto a la ambición de poder, de tanto desorden que finalmente Dios casi, por lo menos mi versión dice que Él se termina arrepintiendo de haber creado al hombre. ¿Me seguís, no? Como diciendo, no entendieron absolutamente nada. Rebeldía, obstinación, desobediencia. Les dije que administren los recursos, les dije que se multipliquen. Y finalmente, ¿qué hace el hombre? Intenta establecer la construcción de una torre llamada la Torre de Babel. ¿Lo recuerdan, no? ¿Por qué? Porque ellos querían llegar al lugar donde estaba Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios establece un principio, dice, multiplíquense, ocupen la tierra que he creado y he preparado para ustedes. ¿Qué hace el hombre? Se concentra. ¿Qué hace el hombre? Quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué hace el hombre? Dios dice esto, yo voy a hacer totalmente lo contrario a eso. Y dice la palabra que ahí en medio de Babel, Dios dice que trae confusión sobre la humanidad y comienzan a hablar cada uno distintas lenguas, de manera que el plan de Dios iba a seguir marcha y paso firme a lo que ya estaba establecido. Y por más que el hombre quiera hacer su historia, claramente la palabra dice, hay un plan y ese plan va a cumplirse hasta la última coma. En medio de ese contexto se levanta un hombre llamado Nimrod. Este fue un hombre, dice la palabra que fue un hombre guerrero, pero no guerrero en términos positivos, sino fue alguien que se levantó. Para nosotros hoy sería como un gran piquetero, o sea, alguien que quería llevarle la contra a Dios de forma obstinada, pública. De hecho, él levanta una ciudad, esa ciudad es llamada Babel. No sé si te va sonando, ¿no? Como diciendo, Dios pensó en un paraíso, nosotros vamos a levantar nuestra propia ciudad con nuestras normas, con nuestras reglas, con nuestras leyes. Y nada tendrá que ver con el diseño de Dios. Hasta que nos encontramos en Génesis, capítulo número 12. Por cierto, antes de ello, olvidaba un dato no menor, y es que Noé, en medio de tanta gente que le daba la espalda a Dios, Noé es alguien que la palabra define como un íntimo de Dios. Este hombre
Era alguien que temía por la presencia del Señor, alguien que tenía reverencia por Dios, alguien que había alineado su vida a los decretos y a las palabras de Dios. Y precisamente le manda a construir un arca, ¿lo recuerdan, no? Y en medio de esa construcción y edificación, Dios establece un pacto. ¿Por qué? Porque dice, mira, sobre la faz de la tierra va a venir algo que nunca antes ha venido, que era un diluvio. El hombre hasta ese momento no conocía lo que era la lluvia. De hecho, dice la palabra que había como vapor que sobrevolaba la tierra, pero nunca habían visto del cielo caer agua. Hasta ese momento que precisamente Noé, siendo alguien obediente, un íntimo de Dios, responde al plan, construye el arca. Y algo bastante particular es que dice que la instrucción fue: toda su familia iba a entrar en esa arca. Y no solamente su familia, sino que los animales de cada especie, que dice, de 2 en 2 los hizo entrar. Particular, ¿no? Casi tengo una canción para cantar, pero no, bien. ¿No? Uy, tengo un par ahí. Y que la pintó con alquitrán y le puso un ventanal, ¿no? Y, oh casualidad, nuestros chicos hoy están viendo el arca de Noé. Entre otros temas. Gloria a Dios por eso. Un hombre que temió al Señor en medio de tanta rebeldía y obstinación que el mundo levantaba. Dice la palabra que cuando ese diluvio cesó, Dios, como memoria del pacto que había establecido, dice que hizo que apareciera, ¿qué? El arco iris. ¿Podés ver, no? Ese que aún Apocalipsis, en la adoración celestial, Apocalipsis capítulo número 4, detrás del trono del Padre, ¿a que no sabes qué hay atrás? Un arco iris. ¿Puedes ver que es un Dios de pacto y que Él cumple lo que habla? O sea, vamos a ver ese pacto y vamos a ver ese arco iris. En breve. Pero en ese momento, wow, habrá visto ese arco iris. Hoy, ¿qué hace el mundo? Toma ese ícono y ¿qué intenta hacer? Edificar una Babel del tiempo presente. No, porque esto identifica la lucha de la ideología. ¿Podés ver, no? Podés ver cómo Satanás, que es un gran imitador, es un gran falsificador, toma lo que Dios ha creado y que hace lo deforma. Pero tengo buenas nuevas, y es que Dios en Cristo Jesús transforma toda esa realidad. Y llegará el día en el cual vos y yo veremos como eso que Él declaró hace miles de años atrás. Y cómo Noé, eso que vio. Por eso cada vez que llueve y tenés la dicha de ver un arco iris, no solamente digas, mira, y capaz que tu nena te va a decir, ¿y cuándo aparece el unicornio? Porque, viste, no sé por qué me está vinculado el unicornio con los arcoíris, ¿no? Mi hija al principio tenía eso, ¿no? ¿Y el unicornio, papá, dónde está? Digo, no, hija, hay una historia mucho más gloriosa. Y ahí introduje la vida de Noé. Así que cada vez que Dios te dé la gracia de ver un arcoíris, es para memoria nuestra que Dios estableció un pacto con toda la humanidad y dijo, nunca más destruiré a la humanidad. Ese fue un pacto. Pacto redentor, lo hace con Noé. Ahora, Génesis capítulo número 12, Dios amplifica ese pacto y se conecta con un amigo llamado Abraham. ¿Me seguís? Génesis capítulo número 12. Por favor, acompáñame porque es como muy clave este capítulo. Los primeros 12 capítulos de la Biblia son como los primeros 10 minutos de una película. ¿Me seguís, no? De manera que si entendés lo que pasa al comienzo, se te va a abrir el entendimiento para el desenlace. Vas a poder conectar las partes, vas a poder unir todo lo que claramente Dios estableció como plan. Génesis capítulo número 12. Vamos a encontrarnos con la voz de Dios diciendo, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Verso 2, acá hay clave. Haré de ti, que dice, una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Podés ver esto? El vehículo que Dios está ahora poniendo a andar en la historia es que de Abraham y de su simiente dice, haré de ti, que dice una nación grande. Ese es el vehículo para la redención.
Ese es el vehículo para la necesidad de la humanidad ser salvada. Abraham fue justificado por la fe. Hebreos lo establece claramente así. Sin embargo, Génesis 12 nos anuncia claramente que era necesario el establecimiento de un vehículo para ese plan redentor para toda la humanidad. Así que Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que sepas algo. Salite de esa carpa y quiero que vayas a la tierra que voy a mostrarte. Porque voy a bendecirte, voy a fructificarte, voy a multiplicarte, haré de ti una nación que grande, dice. Y ahora vamos al verso 3. Escuchen eso. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, ¿qué haré? Maldeciré. Y esto es glorioso. Esto es redentor. ¿Qué dice? ¿Y en ti qué? ¿Serán qué? Benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver hasta acá, no? En ese plan perfecto de Dios, Él necesitaba de un vehículo. En Moisés, Dios manifiesta este pacto de misericordia y le promete: nunca más destruiré a la humanidad. Ahora, en Abraham claramente dice: y en ti, como vehículo, serán benditas todas las naciones. Abraham, Israel entran en escena. Por eso hay un pueblo. Por eso Dios es siempre corporativo. Dios es global. Dios no piensa solamente en el individuo. Dios piensa de forma corporativa. Dice: y en ti, dice, bendeciré ¿a qué? A todas las... ¿Podés ver esto, no? Dios y su corazón salvador con ese plan perfecto, diciendo: voy a salvar a todas las naciones. Mi plan es que va a abarcar el favor, la bendición y el perdón para todas las naciones. Pero vos vas a ser mi vehículo redentor. ¿Me seguís hasta acá? Éxodo capítulo número 19. Estoy yendo tan rápido, pero por lo menos quiero estas imágenes para clarificar el panorama. Éxodo capítulo número 19 nos pone en la escena con otro hombre de Dios. Dios sigue completando y enriqueciendo este pacto. Y ahora entra en la escena Moisés. Éxodo capítulo número 19. Estamos a las puertas, o mejor dicho, al pie de la montaña del monte Sinaí. ¿Qué es lo que sucede en la cima de ese lugar? Dios tiene un casamiento, Dios hace un pacto con Israel. Esto es lo que pasa. Tal vez por mucho tiempo vos fuiste formado en el hecho de decir: Moisés recibe ¿qué? Las 10 tablas de la ley. Pero quiero decirte que eso es andar en lo pandito de la esencia y del espíritu de lo que verdaderamente sucedió en el monte Sinaí. Porque en ese lugar Dios estaba estableciendo el pacto con el pueblo, con la nación de Israel. Diciendo: este es mi pacto y este es mi compromiso que voy a hacer contigo. Nos estamos uniendo porque este pacto va a seguir avanzando y prosiguiendo. Y necesito que vos como nación te unas a este pacto, porque sos el vehículo que he escogido para la redención a todas las naciones. Y tal vez habrá alguno entre nosotros que estará ya orfandeando como diciendo: bueno, pero ¿y qué tiene Israel que no tenemos nosotros, no? Bueno, te digo un montón de cosas. Ahora, hay una palabra, Deuteronomio capítulo número 7, versículo 7, justamente. Dice, vamos desde el 6, Deuteronomio 7, 6, porque está hablando de Israel, ¿no? Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios, dice, te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. ¿Puedes ver, no? Puedes ver que es Dios quien escogió a Israel. ¿De entre cuántos? Entre todos, dijo. Vamos al 7. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Puedes ver esto, ¿no? El más insignificante, el que nadie daba 2 mangos, el más débil, el que menos recursos tenía, el que menos hombres de conquista, el que menos ejército tenía. De hecho, empezó saliendo
de una carpa. Si querés tal vez emparentar nuestra historia profética, de hecho empezamos en un quincho. Salud, iglesia, al aire libre. Así como a Abraham le dijo, sal de tu tierra. Y recuerdan, ¿no? Y le hizo ¿qué? Mirar los cielos. Dice, y así como las estrellas son incontables, dice, así será tu herencia. Así será tu herencia, incontable, incontable. Pero, ¿por qué Dios escoge a Israel, la nación más insignificante? Porque Él es el gran yo soy. ¿Y quién le discute a Dios? Y aquel que dice, y Dios, ¿sabes qué te va a decir? ¿Y dónde estabas vos cuando yo soplé aliento de vida sobre el ser humano? ¿Dónde estabas vos cuando hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Te acordás con Job, no? Digo, a veces nos agarra ese espíritu de orfandad, como decir, bueno, entonces Israel y nosotros acá que estamos a más de 12.000 kilómetros. Es como, mi hermano, Dios escogió, a ver si el apóstol Pablo lo puso en palabras similares, lo vil y lo menospreciado. ¿Para avergonzar a quién? Al sabio. Israel corrió por esos andariveles como vehículo, lo escogió de lo que nadie daba 2 mangos. ¿Me seguís hasta acá, no? Entonces, Moisés, estando en el monte Sinaí, refleja esta realidad de Dios haciendo un pacto con su pueblo, casándose, diciendo, ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Esto es, a eso me refiero cuando hablo de casamiento. ¿Está bien? No es que hizo una poliboda como la que hoy la sociedad está intentando levantar. Dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y claramente, cuando Moisés recibe la ley, cuando Moisés recibe lo que conocemos como las tablas de la ley, esas leyes no hacen otra cosa que poner en evidencia no damos con la medida del plan de Dios. La ley refleja nuestra incapacidad por nuestras propias estrategias, por nuestras propias maneras, por nuestros caminos. Nunca vamos a poder agradar a Dios. ¿Me seguís hasta acá, no? Entonces, cuando Dios se une al pueblo y le otorga la ley, le otorgan los preceptos y los principios y principios no hacen otra cosa que recordarnos que por nuestros esfuerzos nunca vamos a dar a la talla con Dios. ¿Me seguís hasta acá, no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya no somos justos por nuestras obras. La ley revela nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Cuarto elemento, otro hombre que la palabra también claramente levanta, y es David, alguien conforme al corazón de Dios. Así lo dijo Dios mismo. Sin embargo, David fue alguien que experimentó las emociones profundas de Dios. Claro que tuvo sus metidas de gamba, por supuesto, y la palabra no tiene ningún problema en dejarlo clarito. No es que se blurrean las letras en ese momento. Por el contrario, está claro el corazón, porque fue alguien que fornicó, fue un asesino, fue alguien adúltero, fue alguien desobediente, pero sin embargo, fue alguien que cuando Dios le preguntamos, y David, Él nos dice, alguien conforme a mi corazón. Y David refleja precisamente la faceta de que en este plan se va también a manifestar la necesidad de un rey que va a gobernar desde el trono de David. ¿Podés ver esto? Por eso Jesucristo, cuando está en la tierra, hace 2000 años atrás, uno de sus títulos, ¿cuál era? Jesús, hijo de David. ¿Qué decía el ciego? Ten misericordia de mí. Podés ver ese título, ¿no? Jesús, hijo de ¿quién? De David. Y desde el trono de David, desde el linaje de David, la manifestación de David siendo levantado como, de hecho, en el Antiguo Testamento, ningún rey fue tan amado como David. Y desde esta realidad no hubo otra intención de que el reinado de David sea una sombra, su posición, y desde Jerusalén reinando
desde ese lugar reinando, fue una sombra de lo que será la manifestación de Jesucristo reinando también desde ese lugar. ¿Me seguís hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá o no? Ya perdí a varios, me parece, ¿no? Y por último, Jesucristo, quien consuma este pacto. Ahora, antes de entrar en Jesucristo, este plan redentor comienza entonces con Noé diciendo: tendré misericordia de todos los pueblos y de todas las naciones. Continúa con Abraham. ¿Por qué Dios nos quiere salvar? Y la respuesta a esta realidad es porque los amo y porque necesito un vehículo, y ese vehículo es Israel. Sigue con Moisés y la pregunta es: ¿de qué nos tiene que salvar? La ley refleja que necesitamos un Salvador que nos perdone todos nuestros pecados por medio de esa ley que ha sido revelada. Y con David, Dios, ¿hacia dónde va tu plan? Traeré un rey a la tierra. Traeré el cielo a la tierra por medio del Hijo de David. ¿Está bien? Flor, ¿me seguís hasta acá o no? Más o menos, ¿se entiende? Y entonces ahora, por último, ¿cómo podremos llegar a que todo esto se cumpla? Porque nadie puede llegar a este estándar. Como humanidad fallamos. Ni siquiera el vehículo que era el pueblo de Israel llegó al estándar. Lo puedes ver. O sea, judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas aquellas naciones que no somos judías. Cuando vos escuches de ahora en más el término gentil, es esto. Vos y yo, en el contexto de la palabra, somos gentiles. ¿Por qué? Porque somos personas que nacimos en otras naciones y no precisamente en Israel. Ahora, ni siquiera el vehículo que Dios escogió dio con ese estándar. Dio en el blanco. Todos fallamos. Y aún antes que los judíos existieran, la humanidad ya había caído, de hecho. Aún antes que la palabra llegara a tus manos, ya el vehículo había chocado. Por consiguiente, necesitamos a un Salvador para toda la humanidad, tanto para gentiles como para judíos. Y ahí estoy yo y estás vos. Y Jesucristo dice: y yo voy a hacer un pacto conmigo mismo. Dios dice: voy a cumplir el pacto que establecí. Y Dios envía a un hombre que va a redimir no solo a Adán y a Eva, sino a todos los hombres de todas las naciones. ¿Puedes ver esto? Ahora, ese hombre es enviado por medio de Israel para que no solo fuera un hombre, sino para que también fuera un hombre judío. ¿Estás acá, no? Él se hizo hombre. Lo que festejamos en Navidad, el pesebre, el bebé, el olor a la caca del burro que contratamos. Pero nunca debemos olvidarnos que el que tomó nuestra forma nació como judío. Tomó nuestra forma porque Él vino a redimir a la humanidad. Pero no solamente vino a redimir a la humanidad, sino que también vino a restaurar al vehículo que había sido escogido para ese plan redentor de salvación. ¿Podés ver esto hasta acá? Dios viene en carne representando a la humanidad y al vehículo. Ambos habían fallado, ambos estando descalificados, y Dios dice: yo voy a pagar por absolutamente todos, por judíos y por gentiles. Jesucristo viene en un solo cuerpo representando a todos, y voy a vivir la vida que ustedes debían vivir. Y el hombre empieza a experimentar el intercambio más glorioso que podemos experimentar, que ¿sabes cuál es? Es Cristo diciéndonos: dame tu vida descalificada, dame tu vida frustrada, dame tu vida chocada,
dame tu vida estrolada, dame tu vida sin falta de propósito y de sentido, que yo en esa cruz voy a derrotarla, voy a vencerla y recibí la vida abundante que tengo para vos. Ese es el cambio más glorioso que hizo Jesucristo por toda la humanidad. Pero iglesia, no quiero que nunca te olvides que tu Salvador y mi Salvador es un judío y Él será por siempre judío. Nosotros recibimos la vida de Dios. Escucha esto. Un judío se entregó por toda la humanidad. ¿Quién estará dispuesto a dar la vida por ese judío? Nosotros recibimos la vida de Dios y Él recibió nuestra muerte. Pero Él resucitó para tomar todas las cosas y dárnoslas por amor. Y así es como comienza aún la historia de la iglesia. La historia de la iglesia comienza con 12 judíos. Podés ver esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para nosotros pensar en términos judíos es como raro, porque vemos la iglesia y decimos, estaba Pedro, Juan. Bueno, estamos en los grupos de conexión justamente viendo el Dream Team de Dios, digamos, ¿no? Ahora estamos viendo. No te olvides que cada uno de ellos de nacionalidad, ¿qué? Judía. De manera que cuando la iglesia se inicia, Hechos capítulo número 3 dice que estaban todos, ¿dónde? En el aposento alto. Y eran aproximadamente, ¿cuántos? 120. ¿Y qué estaban ahí? Dice que estaban perseverando. Esos 120, ¿sabes qué? Eran judíos, mi hermano. Judíos. Que estaban esperando la instrucción de Jesucristo que dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y serán llenos de mi presencia. Así que nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ¿sabes qué son? Judíos. ¿Me seguís hasta acá, no? Y Él pone a 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que la historia continúe y ese plan redentor que aún se estableció antes de la fundación del mundo tenga su cumplimiento completo, total y perfecto. Pero aún así, Israel no ha quedado fuera del plan. Claro, a veces nos sucede que nos da como una especie de Alzheimer espiritual cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es como que Dios es uno del Antiguo Pacto y es otro totalmente distinto, el de los Evangelios o del Nuevo Testamento. Es como que Dios se olvidó, como diciendo, bueno, lo viejo pasado está, ya está, viejos son los trapos, así que ya eso sáquenlo de acá. Ahora viene esto, ¿no? Y quiero invitarte a que nunca desconectes la narrativa bíblica, porque lo que Dios un día le prometió a Abraham saliendo de la carpa y diciéndole, de ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las familias, en ti serán benditas todas las naciones. El cumplimiento completo de esa palabra todavía no ha sido consumado. ¿Puedes ver esto? Pero viene el día. Entonces no podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento. Todo sigue siendo una historia continuada. Dios tiene en mente restaurar a las naciones. Y el Cordero no fue solo por Israel, sino por toda la humanidad. Ahora, Dios ha llamado a la iglesia para estar a favor de Israel. Quiero ahora sí detenerme un minuto en esto. Jesucristo, ese judío que por amor a la humanidad y aún al pueblo judío fue enviado a la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión
el derramamiento del Espíritu Santo y la promesa de su segunda venida al final de la séptima trompeta, que estará por suceder, mi hermano. Quiero decirte que hasta que ese día glorioso, ese día grande y temible suceda, ha puesto a la iglesia en una posición estratégica y clave en relación a Israel. Quiero ser muy enfático y claro en esto. Dios ha llamado a la iglesia a estar a favor de Israel y orar por la salvación del pueblo judío. Isaías 62, 6 y 7 claramente lo dice así. Si me querés acompañar, es precisamente el ayuno de 21 días, es en base a Isaías 62. Y dice así: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. ¿Puedes ver esto? Romanos, capítulo número 10, para aquellos que dicen: pastor, está citando mucho el antiguo pacto y eso a mí ya me está poniendo un poco nervioso. Dice Pablo, judío: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es ¿para qué? Para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme ¿a qué? A un pleno conocimiento. Si no tenemos una teología que abraza a Israel en el plan de Dios, no tendremos la motivación y la comprensión necesaria para perseverar en intercesión y en clamor y entregarnos aún al pueblo más obstinado. Romanos 11:25 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte o endurecimiento parcial, dice otra versión, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Puedes ver esto? Y escuchaste al principio, la ignorancia nos lleva a la arrogancia y la arrogancia nos lleva a la apostasía. ¿Puedes ver esto? Cuando un pueblo es ignorante en cuanto al plan completo del Señor, por eso la iglesia madura que hace: papá, habla. Y nosotros no solamente vamos a escuchar, sino que vamos a alinearnos al plan. No nos mantenemos ignorantes en lo que el apóstol Pablo dice: esto es un misterio, pero este misterio se les va a revelar, y vaya si la palabra no es clara en cuanto al entendimiento de este misterio. Pero la ignorancia te lleva a la arrogancia. Oh, claramente, aún la iglesia por muchos siglos se ha parado en la isla de la arrogancia. ¿De qué manera concreta? Siempre lo digo, es como un péndulo. Lo que para mí es una herejía, la teología del reemplazo, de la sustitución. Bueno, donde antes decía Israel, ahora borralo y pone ahí iglesia, porque Israel no existe más. Y lo que hizo la iglesia gentil, lo que el apóstol Pablo nos identifica como la rama injertada, los que nos sumamos en la última hora, cuando perseveramos en la ignorancia, no hacemos otra cosa que hacer que, no, estos no existen más, porque ahora el plano, ahora las luces me enfocan a mí. Puedes ver esto, ¿no? Y entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Se cayó alguien, no, tranquilo, no pasa nada. Y Dios bendícelo y cubre esos huesos. Y tenemos seguro de vida también, Señor, gracias. Entonces la iglesia gentil que dice, ahora las promesas de Dios, ahora el pacto de Dios,
ahora las bendiciones de Dios, ahora la iglesia gentil se cree que es el centro del plan del Señor. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. En otras palabras, no se olviden que ustedes han sido una rama silvestre que fue injertada en el olivo real. No se olviden de que hace más de 5.000 años Dios hizo un pacto con su pueblo, con su nación, que la escogió la más chiquitita de todas las naciones de ese contexto. Pero Él estableció un pacto. Y ese pacto va a cumplirse aún en su totalidad al final de los días. Entonces la iglesia se movió pendularmente con la teología de la sustitución. Entonces ya Israel no existe. Y el otro extremo, el otro riesgo, ¿cuál es? La iglesia judaizante, es decir, la iglesia que dice tenemos que adoptar los ritos, las costumbres, las prácticas de la iglesia judía. Entonces tenemos que empezar a usar las vestimentas como ellos lo usan, tenemos que tocar los instrumentos que ellos tocan. Y mi hermano, quiero decirte que ambos extremos son nocivos porque no era el plan de Dios. Ni que la iglesia gentil sustituya al pueblo del Señor, ni que la iglesia gentil pierda su identidad y adopte ritos de los cuales no está el llamamiento de Dios para la iglesia gentil. ¿Me seguís hasta acá, no? De manera que la iglesia madura es la iglesia que entiende su posición en el plan y le da el lugar a su hermano mayor. Lucas 15, la historia del hijo pródigo. Y papá saliendo al encuentro del pródigo. Pensá por un instante esta realidad. Israel es el hermano mayor y la iglesia gentil es la iglesia pródiga, que un día salió al encuentro del Señor. ¿Y qué le pasó al hermano mayor? Se ofendió. Se enojó. ¿Cómo puede ser? Nosotros que venimos de hace más de 5.000 años, siendo fieles, perseverando. Oh, escuchen esto. Jerusalén es la única ciudad en el mundo que ha sido destruida más de 25 veces y que ha sido ocupada por más de 85 imperios y ejércitos. Es la única ciudad en el mundo que porta ese dato. O casualidad, es la ciudad del gran rey, del Señor Jesús. Porque claro, todo lo que el Padre ama, Satanás lo odia. De manera que a lo largo de la historia vos podés comprobar y ver cómo Israel ha sido atacado. De hecho, Israel desaparece del mapa y recién en 1948, ahí, pasado apenas la Segunda Guerra Mundial, la ONU que determina que Israel vuelve otra vez a ser reconocida como una nación independiente. Claro, y todos aquellos que por años dijeron Israel no existe más, en la dinámica de los tiempos preciosos de Dios, vuelve otra vez a entrar en el tablero global que Israel recupera su tierra. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel vuelve a recuperar a Jerusalén como su capital, como su ciudad, la ciudad del gran rey, la ciudad donde habitó ¿quién? David. La ciudad ahí en el monte Moriah, donde prácticamente sucedió todo. Lo de Abraham, ahí. Lo de David, ahí. Lo de Samuel, ahí. Es tremendo, mi hermano, pero tengo que terminar. De hecho, quiero decirte que en una de las rutas de nuestro Instituto de Discipulado Angular de IDA está esta materia y hay más de 15 videos, son más de 5 horas en las cuales nos detenemos a profundizar y a masticar este plan de Dios. Pero quiero solo hoy despertar en vos el apetito de lo que significa darnos cuenta que como iglesia gentil tenemos un rol y tenemos una posición para el cumplimiento del plan, pero el plan no se termina en tu vida y en la mía. Dios no existe para nuestra satisfacción, nosotros existimos para ver su cumplimiento en todas las naciones, mi hermano. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde miré? Si
Pero si te vas a darte cuenta que en la agenda global los acontecimientos cada vez más se están alineando para darnos cuenta que lo que Dios dijo, Israel será piedra de tropiezo para todas las naciones. O sea, o lo aprenderemos por las buenas o lo aprenderemos por las pruebas. Pero mi hermano, eso no es un tema que vos ni a mí nos compete votar, decir, che, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con Israel? Hay un plan establecido antes de la fundación del mundo y que esta casa ha dicho, nosotros no es que ni nos vamos a judaizar, ni vamos a abrazar la herejía, la teología del reemplazo. ¿Por qué? Porque creemos como iglesia gentil que el plan tiene un desenlace. Y es lo que el apóstol Pablo habla en cuanto a la consumación de ese plan. ¿Me seguís hasta acá o no? De verdad te pregunto, ¿me seguís hasta acá o no? Porque quiero decirte que gracias a lo que el apóstol Pablo dice, porque ha acontecido a Israel un endurecimiento, y esta es la clave, un endurecimiento parcial. Pensá por un instante esto. ¿Qué hubiese sido? Juan 1 dice que vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si los suyos lo hubiesen recibido? Te cuento, vos y yo no estaríamos en este lugar. Sin embargo, este mismo Dios que envió a Cristo como ese judío, que llevó el oprobio, que llevó el rechazo, el ninguneo de su misma nación, no se bajó en esa cruz, murió en esa cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y ese endurecimiento parcial, Hechos capítulo número 10, oh, gloria a Dios por esto. Gracias por Hechos 10. Porque a Pedro le bajaron la sábana para decir, Pedro, el evangelio tiene que también llegar hasta los gentiles, no es solamente para los judíos. Y gracias a Dios por los Cornelios, gracias a Dios. Porque fue la puerta que se abre, porque Israel, por ese endurecimiento parcial, ese no vieron a Cristo como el Mesías y el enviado, ese endurecimiento provocó que Pedro, por medio del Espíritu, diga, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Por consiguiente, el evangelio empieza a correr al mundo gentil, mi hermano. Y 2000 años después, el evangelio nos llega a nosotros, por lo que significa la nación del Señor, la nación del judío más glorioso. Todavía tienen un endurecimiento parcial. ¿Hasta cuándo? Hasta la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. De manera que cuando se llegue al número de la plenitud de los gentiles, ¿sabes qué va a pasar? La iglesia gentil madura, no la que dijo, che, correte vos judío que no existís, sino la iglesia que dijo, oh Jesucristo, gracias. Gracias, porque por ese endurecimiento parcial, tu gracia me alcanzó. Esa iglesia es la iglesia que va a provocar a celos a nuestros hermanos judíos. Y quiero decirte lo siguiente: los judíos necesitan a Cristo como su Salvador. ¿Me seguís, no? No por haber sido la nación, Génesis capítulo número 12, ellos van a tener como un favoritismo de parte del Señor. Quiero que entiendas esto. Pero quiero que veas el velo de la iglesia gentil en el mundo entero. Una de las naciones menos alcanzadas, dentro de las 3 naciones menos alcanzadas, ¿sabes cuál es la primera? Israel. Escucha este dato: solo el 0.2% en Israel reconocen a Cristo como su Mesías. ¿Escuchaste esto? Y el mundo entero hoy, las agencias misioneras, todo el mundo se mueve ¿para qué? Para Medio Oriente, para los musulmanes. Y claro que el plan de Dios es alcanzarlos también a ellos. Pero mi hermano, quiero decirte que la iglesia tiene un velo en el cual es como, no sé si en la gran comisión Dios hubiese dicho, por tanto vayan a las naciones, menos a Israel, porque en Israel voy a enviar mis ángeles, a las demás naciones, a todas. El resto, no, eso no fue. Dijo, por tanto vayan, ¿a dónde? A todas las naciones. Y hubo una cláusula que Jesucristo estableció para su venida, porque ahora decís, bueno, entonces tenemos que ir a Israel y predicarle. Sí, claro que sí, pero quiero decirte lo siguiente: hay una cláusula que
Mateo 23. Pone a Jesucristo, y cuando hablo de cláusula, como diciendo, eso tiene que pasar, sí o sí. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Dice: por tanto la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Mi hermano, el regreso de Cristo, condición sine qua non, la segunda venida de Cristo física a la tierra, ¿sabes de qué depende? De que en Israel, el pueblo judío, diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Escucha esto: podrá estar todas las demás naciones alcanzadas y evangelizadas, pero hasta que Israel no declare: bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sabes qué? El Hijo no podrá descender a la tierra. Por eso es el velo que aún la iglesia porta en no entender lo estratégico de la nación de Israel. Por eso es que nosotros decimos: Señor, y este misterio que se nos ha revelado, es porque claramente, el epicentro de todo, ¿sabes dónde va a ser? Jerusalén. Porque Él desde ese lugar, cuando regrese, Él dice la palabra que pisará con sus pies. Es una redundancia lo que acabo de decir, no va a pisar con los codos, obviamente. Pero dice la palabra que pisará. ¿Quién es ese que viene de Edom, de Bosra? Bendito el que viene en el nombre de Cristo, el Señor. Y el pueblo judío reconocerá, porque ese endurecimiento es parcial, mi hermano, es temporal. Porque en el plan perfecto que Dios estableció antes de la fundación del mundo, te das cuenta que Israel, lejos de haber sido sustituida por la iglesia gentil, es que la iglesia gentil necesita madurar en el entendimiento. Porque, mi hermano, en esos últimos 7 años de nuestra era, la iglesia madura estará dispuesta a dar hasta su propia vida con el propósito que en Israel haya salvación y que declaren a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Oh, mi hermano, estoy preparando a mis hijos para eso. Estoy preparando a mis hijos. Porque, mi hermano, solo un poco más de tiempo y el que ha de venir vendrá. Una generación que verá a Jesucristo descender, pero será esa generación que estará dispuesta, una iglesia madura, la mejor versión de la iglesia será una iglesia, Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, fui forastero y me recibiste. ¿Sabes lo que significa eso? Estoy espoleando un montón de cosas, pero porque en los últimos 3 años y medio, lo que el pueblo judío vivió en la Segunda Guerra Mundial es nada en comparación con lo que será la persecución de Israel como nunca antes en la historia. ¿No te pusiste a pensar que Satanás, sabiendo de este plan, qué es lo que hay en su corazón? Si Dios ama a Israel, ¿yo qué voy a hacer? Dice Satanás, yo odio a Israel. Porque Satanás sabe que el día que Israel reconozca a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que va a pasar? Sus días. Entonces, ¿qué es lo que promueve Satanás? El espíritu antisemita, el odio, la fobia por los judíos. ¿Cuántos nos hemos aproximado al mundo judío por el chiste, por el mangazo, porque son agarrados por la guita? Mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, es el pueblo del Señor. Y ellos están cegados temporalmente por amor a nosotros los gentiles. Pero un día, dice el profeta, habrá salvación en Sión. Y en ese momento dice la palabra, los que me traspasaron, Apocalipsis capítulo número 1, dice, harán lamentación por él.
¿Puedo decir que estoy ante una audiencia seria en esta hora? Si vos nos estás visitando por primera vez, amados, yo sé que estarán diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Pero lo entenderán, un día lo entenderán. Y a los que nos están visitando, en la agenda del Señor, Él está clamando para que la iglesia gentil, de una vez por todas, sea una iglesia madura y que se alinee a su plan y sacar el ombliguismo espiritual de la iglesia y decir, Señor, nos darás la gracia de con nuestras vidas lavar tus pies sirviendo a la iglesia, aún en Israel. Viene en Sión días de salvación. Quiero leerte para terminar. Tengo muchísimo más, pero el rey David se encontró con esta realidad. Y él dice, Salmo 132, 3 al 5, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob, porque Jehová ha elegido a Sión, que es Jerusalén. Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Mi hermano, quiero decirte esto. Jesucristo está preparando la morada más gloriosa. Pero hasta que eso suceda, quiero decirte que la iglesia le estamos preparando el lugar para la presencia del Señor. Lo espiritual antecede a lo material. Por eso velamos, por eso nuestros altares. Señor, queremos prepararte un lugar para tu presencia. Pero mi hermano, este lugar no se compara a la realidad física que será establecida y que todo ojo le va a ver, Señor. Pero hasta que esa ciudad física, dice la palabra, que va a unirse el cielo y la tierra y la nueva Jerusalén va a descender, hasta que eso suceda y el gran trono de David se ha puesto en Jerusalén y Jesucristo desde ese lugar reine y gobierne a todas las naciones, la iglesia tiene la misión de prepararle un lugar para descanso a la presencia de nuestro Dios. Romanos 9, 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Sabes quiénes son? Sus hermanos, los judíos, mi hermano. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Estaría dispuesto a tener una eternidad sin Cristo, mi hermano. Es decir, preferiría irme al infierno, pero con el propósito que toda Israel sea salva. Y mi hermano, bendito sea el Señor, vienen días en el cual ese endurecimiento parcial dejará de ser y todo Israel, dice la palabra, será salvo. Mateo 24 nos dice que y el evangelio del reino en los últimos años de esta era será predicado a todas las naciones, mi hermano, a todas las naciones, incluyendo ¿a quién? A Israel. Y entonces Jesucristo vendrá, porque el pueblo judío dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y escucha esto. Primeramente, ¿a quién? Al judío. Pero por ese endurecimiento parcial es que el evangelio sigue corriendo a todas las naciones. Y un día va a llegar la plenitud del evangelio sobre la iglesia gentil.
¿Y cómo termina el círculo? La iglesia gentil, madura, llena de Cristo, la iglesia gloriosa, que vive en el poder de los 5 ministerios. ¿Qué va a hacer? Ni otra cosa que ¿qué? Cerrar el círculo diciendo, y ahora vamos a llevarle el evangelio al pueblo del Señor. Y la salvación vendrá sobre ellos. Oh, bendito sea el Señor. Pero te lo digo. Y llegará ese día, iglesia, llegará ese bendito día, bendito y glorioso día, por el cual no daré adormecimiento a mis párpados. Que cuando Jesucristo regrese en gloria, ¿sabes dónde va a sentarse? En Jerusalén. En Jerusalén. Y desde Jerusalén va a gobernar a todas las naciones, a todas las naciones. Y dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Escucha esto: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque, escucha esto, de Sión. Sión es igual que Jerusalén. Cada vez que vos en la Biblia leas Sión, literalmente es Jerusalén. Porque de Sión, dice, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, vos ves cómo se completa el plan, ¿no? Un día ese Salvador judío llamado Jesucristo estará desde Jerusalén enseñando a todas las naciones su ley, mi hermano. No habrá destino turístico que se le compare. O sea, si el Señor nos da la gracia de estar físicamente en ese momento, ¿sabes qué vamos a decir? ¿Dónde nos? No, ¿qué? ¿A dónde nos vamos? Vamos a Jerusalén. Porque Cristo está abriendo su boca y está enseñando a las naciones. No, pero es que a mí me dijeron que la fe era que Dios me acompañe en la semana, venir, tener 2 horas de reunión y después que bueno, que Dios sea bueno conmigo. Mi hermano, podés ver que hay un plan global, glorioso, en el cual el Señor te ha sentado a la mesa para decir: ¿querés sumarte y querés ser parte de este plan? Porque este plan nos tendrá a todos en victoria, en reino, en gobierno. Será por siempre y para siempre. Y lo que aún el sistema antisemita sigue tratando de sacarlos del plano, sacarlos del mapa, decir: Israel hoy está rodeada por 50 naciones. Irán, primera vez en la historia que tiene armamento nuclear para atacar a Israel. Mi hermano, quiero decirte, geopolíticamente el escenario se está armando. ¿Y la iglesia? No, la iglesia soy yo. La iglesia es: ¿dónde está el tacho? Que me dé a mí la carita, que Dios me bendiga, que Dios sea bueno conmigo. ¿Y sabes qué está diciendo el Señor? Se está desatando el escenario mundial. Porque, mi hermano, llegará el día en donde la iglesia madura. ¿Qué vamos a hacer? Él podría hacerlo con ángeles, claro que sí, mi hermano. Sin embargo, ha decidido que la iglesia gentil sea ese último eslabón para llevar el evangelio a aquellos que por el endurecimiento parcial fueron primeramente bendecidos. Llegará el día en el cual diremos: ahí viene Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías, el Bar Enaya, el Hijo del Hombre. Yo sé que esto es alimento sólido. Yo sé que esto es... Me comí 4 kilos de lechón y necesito... ¿Cómo se llama lo que tomo yo en mi vida? No, tiene que ser biletán. Necesito biletán ahora. Necesito un biletán porque...
Yo sé, mi hermano, yo lo sé. Y sé que, pastor, yo lo seguí hasta Moisés y hasta ahí me dio, Oh, mi hermano. Pero ¿sabes por qué dije, Señor, quiero parar la otra agenda? Y no es que la otra agenda está en la carne. No, pero quiero parar esta agenda. Porque para mí era justicia que todos nosotros podamos partir de la misma raya esta maratón de los próximos 21 días de ayuno y de oración. Y quiero decirte lo siguiente. El Espíritu Santo te va a revelar este misterio. En la medida que vos vayas incrementando, en la medida que vos vayas comiendo, en la medida que vos vayas orando y vayas pidiéndole, Señor, quiero levantar a Israel, quiero orar en favor. Y no estoy diciendo que estamos a favor de la política, mi hermano. Hoy, escucha esto, la ciudad más, en términos bíblicos, hoy, esto es literal y es así, la ciudad más pagana del mundo, escucha esto, la ciudad más pagana del mundo, en donde todos los derechos del hombre, todo lo que se te ocurra, desenfreno de todo tipo, Torre de Babel como nunca antes, ¿sabes cuál es? Tel Aviv. Hoy, en Israel, por eso solo el 0.2% reconoce a Cristo como el Mesías. O sea, quiero decirte que Satanás hoy está sentado en ese lugar. No estoy diciendo, ahora nos vamos a poner la bandera de Israel y somos con la kipá y vamos. No estoy hablando de eso, mi hermano. No son los extremos. La iglesia madura es la que camina por el centro, equilibrada, sabe cuál es su rol, sabe cuál es su posición y sabe aún los costos y los precios que deberá pagar para que el cumplimiento del plan sea perfecto y que ese vehículo sea restaurado para la gloria del Señor. ¿Me seguís, no? ¿Me seguís? Entonces, ahora, Lu, si puedes volver a poner la plaquita del ayuno para terminar. Decime si por lo menos ahora lo ves un poquito distinto a cómo empezó, ¿no? Si yo ahora te digo que hay una convocatoria mundial para orar por Israel, ahora entendés por lo menos un poquitito más. Me levantá la mano diciendo, pastor, entendí un poquitito más. ¿Puede ser eso o no? Si Raquel levantó la mano, gloria a Dios, mi hermana. No, ¿por qué te lo digo, mi hermana? O sea, si vos hoy decís, yo me voy de este lugar con una carga por esa nación, valió la pena esta mañana. Valió la pena esta mañana. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. Hoy quiero decirte lo siguiente, mi hermano. Se espera para los próximos 21 días, del 7 al 28 de mayo. Escuchaste porque es glorioso. 5 millones de intercesores por Israel. Escucha esto. Esto que te voy a decir es una bomba espiritual. Nunca antes en la historia de la humanidad tantas personas intercedieron de forma conjunta por Israel. Nunca. Esto que vamos a ver, por eso digo, yo no sé si te diste cuenta, pero en 2020 transicionamos como humanidad. Algo pasó. El escenario cambió, mi hermano. Y ya no era que vivíamos por Zoom la vida. Es mucho más que el Zoom. Es que transicionamos como humanidad para los tiempos que vienen, mi hermano. Y quiero decirte, como nunca antes en la historia, 5 millones de intercesores estaremos clamando, contendiendo y levantando el ruego. ¿Para qué? Para salvación por Israel. Para que ese 0.2% pueda incrementarse en Israel. Porque, mi hermano, hasta que esa nación no diga bendito el que viene, Cristo no va a regresar, mi hermano. Pero quiero decirte cómo se completa esto glorioso. El último día de este ayuno, es decir, el domingo 28 de mayo. Por eso digo, Dios está uniendo las partes de una forma extraordinaria. Habrá un ministerio de intercesores. Escucha esto. Intercesores, gente que doy gracias a Dios porque tenemos gente así en esta casa, que ora día y noche por el plan del Señor. Pero escucha esto, este ministerio nuclea a 5.000 células de intercesores que hacen un total de 120 millones de intercesores. Oh, y escucha esto, mi hermano. Es decir que el domingo 28 de mayo a esos 5 millones de intercesores se les van a sumar estos 120 millones de intercesores, de los cuales el 50% de ellos, ¿sabes qué son? Ex musulmanes, mi hermano. ¿Y sabes qué van a hacer? Van a orar para decir, Señor, abrí los ojos de esta nación para que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mi hermano, quizá en esos días de gran tribulación vos y yo no estemos
para recibir. Diste agua, me recibiste, fui forastero, me vestiste. Pero ¿sabes qué? Van a ser las naciones musulmanas que están alrededor de Israel, que cuando ellos huyan por las montañas, porque vienen a perseguirles, estos hermanos nuestros musulmanes que se les corrió el velo y que comprendieron el plan del Señor y recibieron a Cristo en su corazón y hoy viven para Él, ellos van a ser los que van a recibir a nuestros hermanos de Israel para decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, y decirte también lo siguiente: hay un 50% de ellos que no tienen el entendimiento del plan de Dios. Es decir, van a orar como en enero oraron por Medio Oriente. Señor, cumplí tu plan. Entonces, el 28 de mayo no solamente se van a unir 120 millones de intercesores, el 50% son musulmanes, sino que el clamor va a ser no solamente, Señor, levanta salvación sobre Israel, sino revela el plan a estos musulmanes. Revela el plan, Señor. Revela el plan para que ellos puedan vivir conforme a ese plan. Oh, mi hermano, no quiero perderme un instante de esta realidad. Mi hermano, estamos a las puertas de algo que nunca antes ha sucedido. Es histórico lo que vamos a transitar como iglesia. Yo no hacía otra cosa que decirle: Señor, gracias por sentarnos en tu mesa y ser parte de tus asuntos, de una iglesia madura, de una iglesia que se dejó de chiquilenadas, de orfandeadas, de una iglesia que dice: quiero comer el rollo, Señor, y he decidido abandonar mi propia vida para vivir tu plan, Señor, lo más glorioso. Entonces te pregunto, ¿vas a sumarte como un intercesor, como una intercesora? Entonces, ahora sí termino. Hoy me he súper excedido, lo sé. Nosotros ahora al salir, el equipo de Próximos Pasos, y yo sé que se va tal vez a complicar, pero anda al stand de Próximos Pasos. Hay un formulario muy cortito, tu nombre, un correo electrónico, y quiero decirte que a partir del domingo 7 el domingo que viene vamos a tener nuestro tiempo de intercesión en este lugar, ¿sí? Pero a partir del lunes 8, en lo sucesivo, y vamos a irlo compartiendo, pero todos los días vamos a tener un encuentro de 1 hora, de 21 horas a 22 horas, todos los días, por Zoom, ¿de acuerdo? Por Zoom. Y vamos a estar intercediendo por Israel. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué tenés que decir vos? ¿A qué horario me sumo? ¿A qué día me sumo para estar en ese Zoom para interceder por Israel? Simplemente eso es lo que te pedimos. No estamos diciendo, ¿cuántos tienen entendimiento clase A? Vengan a esta fila. Los que no entienden, no ven una huasca, vengan. No. Estamos diciendo, hey, el Señor nos está invitando a esta mesa gloriosa. Te sumás y puedo asegurarte que en 21 días tu vida va a ser totalmente distinta. Totalmente distinta. Por favor, vení. Por favor. Entonces, nos vamos a inscribir en ese lugar. Y a partir del próximo domingo vamos a dar inicio a esto que va a ser glorioso, que es global. Por favor, ponete de pie en esta hora. Dice el Señor, ¿puedo contar con vos? ¿Puedo contar con vos? No se trata tanto de si lo entendés absolutamente todo, pero si decís, Señor, acá está mi corazón. Y la meta no son los judíos, la meta es ver tu regreso, Señor. Pero para que vos regreses, Señor, ellos tienen que ser tocados y sus ojos tienen que ser abiertos, Señor. ¿Puedo contar con vos? Entonces, acá estamos, Señor, acá estamos en esta...